Vidas con propósito. En nuestro primer programa de esta serie estudiamos la vida de Nehemías, un capítulo por día, por cada día, del libro de Nehemías. En nuestra segunda serie, Varón Perfecto. La primera serie se llamó Nehemías, un líder con propósito. Saludos a la hermana Nena Liliana Valencia, Dios te bendiga. Gracias. Agradecerte. Gracias, Nena. En la segunda serie, Varón Perfecto. 43 días le dedicamos a esta serie. Un capítulo por día más uno más. No fueron suficientes 42. Y ahora estamos en nuestra tercera serie, nuestro tercer personaje. Creo que va a ser uno de los más largos, si no el más largo. Son 150 días, por lo menos promedio, que lo vamos a dedicar a este personaje. David, el amigo de Dios. David, el amigo de Dios. Hemos visto una introducción ya hace 2 días. También vimos el Salmo 1. Y aunque hemos visto el Salmo 2, hoy quiero agregarle a lo que hemos visto en el Salmo 2 un par de detalles más que me parecen sumamente importantes. Y por eso quiero traerlos a colación. Vamos entonces con el Salmo número 2. Ya antes de saludar a los amigos de la plataforma juvenil que ya están por conectarse con nosotros. Ahí ya lo están escuchando ellos siempre con videos escandalosos, ¿no? Bueno, esa es la plataforma juvenil. Y ellos siempre nos van a regalar un par de videitos interesantes. Vamos a verlos. Ok, el resumen de el Salmo número 2 es realmente interesante. Y ayer cuando estábamos haciendo el resumen del capítulo 3, nos dio por revisar el capítulo 2 otra vez. Y esto fue lo que encontramos. Queremos dárselo a conocer a ustedes. Así que vamos a mantener la conexión. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el análisis del Salmo 2 y el Salmo 3. Oramos con Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Orar la ahora sí. Aquí está.
El Salmo 2 es uno de los salmos más conocidos y estudiados en la Biblia. Es un salmo real, o mejor dicho, mesiánico. O sea que es como una figura del Mesías, que habla tanto del poder y la soberanía de Dios, como del papel del Mesías en su plan de salvación. El Salmo comienza con una descripción de las naciones y los reyes conspirando y rebelándose contra el Señor y su ungido, los primeros 3 versículos. Sin embargo, el Salmo 2 también muestra el desprecio y la risa de Dios hacia aquellos que se levantan contra él, ya que declara que Dios tiene en el cielo a su rey, su hijo amado, a quien ha ungido como gobernante sobre Sión, su monte santo, los versículos 4 al 6. Salmo 2 presenta la autoridad y el poder del Mesías como el rey designado por Dios para gobernar las naciones. El versículo 7 es especialmente significativo en este sentido, ya que dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mío, hoy te he engendrado. Este versículo se ha entendido tradicionalmente como una profecía mesiánica relacionada con el nacimiento y la filiación divina del Mesías. En términos teológicos, el Salmo 2 presenta la soberanía y el gobierno divino sobre las naciones, y establece la figura mesiánica como el ungido de Dios para gobernar sobre su pueblo, buscar a las naciones. Revela la autoridad, supremacía y la supremacía de Dios. La autoridad suprema de Dios sobre cualquier intento humano de rebelarse contra él. El Salmo también describe cómo el Mesías gobernará las naciones con vara de hierro y las quebrantará como vasijas de barro. Versículos 9 al 12. Un saludo para el pastor Demetrio Aguilar. Dios bendiga, pastor. Esto alude a su autoridad y dominio sobre los reinos terrenales, de su capacidad para juzgar a los rebeldes y establecer la justicia divina. Es el Mesías de quien habla el Salmo 2. Este salmo también prefigura y apunta hacia Jesucristo, por supuesto, como el cumplimiento del Mesías prometido. En el Nuevo Testamento se hace referencia al Salmo 2 en varias ocasiones, destacando como Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna con autoridad y justicia sobre todas las naciones. Entiendo, amiga Guadalupe, Dios te bendiga, y sé que ya tienes que ir a trabajar. Bendiciones. Desde una perspectiva teológica hemos visto pues que este salmo presenta el antitipo del Mesías. Y por eso los reyes que aquí se mencionan en este periodo son figuras del Rey de Reyes y Señor de Señores.
En resumen, queridos amigos, el Salmo 2 nos presenta la soberanía de Dios sobre las naciones. La figura mesiánica como el ungido de Dios para gobernar su pueblo y juzgar a las naciones rebeldes. Es un recordatorio de la autoridad suprema de Dios y un llamado a someternos. Miren la palabra que utilizamos, someternos a su gobierno divino y a reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes. Someternos. Mira, entiende la palabra. Por naturaleza, nosotros no nos queremos someter a nadie. Pero ya nacimos sometidos al pecado. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos al Salmo 51. Por lo tanto, tenemos que obligarnos. Yo tengo que decirle a mi yo, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Tengo que dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Y eso es un acto voluntario. Cuando tú le dices a tu cerebro, quítate del timón, como dice mi esposa, y deja que lo controle el Espíritu de Dios. Esto es lo que el Salmo número 2 nos indica. Someternos al gobierno divino. Entrégale tu mente a Dios y deja que tu corazón goce en paz y en tranquilidad. En todo lo que hagas, ya sea comas o bebes o hacer cualquier otra cosa, permite que todo sea para la honra de Dios. Así, mis queridos hermanos, hemos visto a grosso modo el Salmo número 2, pero queremos agregar un par de cositas más. Según algunos comentaristas judíos, esta parte es interesantísima. Porque también los mismos judíos hacen comentarios de este salmo. Este salmo, según los judíos, es mesiánico y se refiere al advenimiento del Mesías judío, que será precedido por la grande guerra de Gog y Magog. El salmo está dividido en 4 partes que muestran la rebelión de las naciones contra Dios y sus ungidos. Así lo ven los judíos según en los versículos 1 al 3. Recuerden que para los judíos el Mesías no ha llegado. La reacción de Dios desde el cielo, versículos 4 al 6. La proclamación del ungido sobre su realeza, versículos 7 al 9. Y la exhortación a las naciones a someterse a Dios y a su ungido, versículos 10 al 12. El salmo termina con una bendición para los que confían en Dios. Versículo 12. Quítenle la coma ahí. Algunos aspectos teológicos que se pueden rescatar según los judíos son los siguientes. La soberanía de Dios sobre las naciones y su plan eterno de establecer su reino a través de su ungido. La identidad del ungido como el Hijo de Dios engendrado en un sentido especial el día de su coronación. Algunos cristianos interpretan este versículo como una referencia a la filiación eterna de Cristo
a su resurrección. Pero esto es lo que los cristianos judíos piensan. Recuerden que el mundo judío está dividido en dos: los judíos tradicionales y los judíos cristianos. La misión del ungido como que él gobernará las naciones con justicia, autoridad, y quebrantará a los que se oponen a él. El siguiente punto que ven los judíos en este versículo, en este capítulo, es la invitación a las naciones a servir a Dios con temor y alegría y a honrar al ungido como su rey. Por último, no menos importante para los judíos, la promesa de bendición para los que se refugian en Dios y su ungido, y el peligro de perecer para los que se rebelan contra ellos. Esta es la posición judía. Recuerden que para los judíos el Mesías no ha llegado. Más, espero que este breve análisis te haya sido útil. Si quieres saber más sobre el Salmo 2, puedes consultar la fuente que hemos usado al hacerme la pregunta. Y te invito pues a buscar en las guías que están en pantalla. Escuelabiblica.com es una de ellas y la otra es es.wikipedia.org. La sección de Wiki, Salmo 2. Ahí hay más información. Bien, ese era el análisis del Salmo 2 que le agregamos a lo que habíamos visto el día de ayer. Bien, ahora, habiendo terminado con lo que es el Salmo 2, antes de meterme en el Salmo 3, todavía tengo algo más que decir de David para luego poder estudiar el Salmo 3. Un análisis teológico de la vida, obras y la relación de David y Dios es un tema muy amplio y complejo que requiere un estudio profundo y detallado. Sin embargo, se pueden señalar algunos aspectos generales que ayuden a comprender la importancia de este personaje bíblico y por qué está dentro de Vidas con Objetivo y su vínculo con el plan de salvación. ¿Qué tiene David que nosotros necesitamos aprender? Un saludo para los chicos. Sí, hola, gracias. Guadalupe Lorente, regresaste, pensé que te ibas a trabajar. Ok, ok. O estás conectada, yo sé, estás conectada de modo avión. Bueno, seguimos con David. Saludos, Guadalupe. David fue el segundo rey de Israel, elegido por Dios para gobernar a su pueblo después de Saúl. Según el relato bíblico, David era un joven pastor que fue ungido por el profeta Samuel como futuro rey por voluntad divina. David se destacó por su valentía. Enfrentó al león que quería almorzarse sus ovejas. Enfrentó a un gigante llamado Goliat apenas con una honda y una piedra. Y por su fidelidad a Saúl, a pesar de que éste intentó matarlo por celos, de lo cual vamos a estudiar más adelante. David
huyó al desierto, perdón, y se convirtió en el líder de un grupo de guerreros que luchaban contra los enemigos de Israel. Hoy día existen también ese tipo de grupo, ese grupo que no son legales, pero que trabajan para los gobiernos. Bueno, David se unió y liderizó un grupo de estos. Tras la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, al revisar la historia vemos que David fue reconocido como rey por la tribu de Judá, más tarde por todo Israel. David consolidó su reino al conquistar Jerusalén y hacerla su capital. Al traer el arca de la alianza al centro del culto y al establecer una alianza con Dios que le prometía una dinastía eterna. David fue un hombre según el corazón de Dios y así lo registra la palabra de Dios, pero también un pecador arrepentido. Y escuchen que hemos dicho un pecador arrepentido. David cometió graves faltas, como el adulterio con Betsabé, a lo cual le agregamos el asesinato de su esposo, Urías, el censo del pueblo contra la voluntad de Dios y la negligencia en la educación de sus hijos, de lo cual vamos a hablar ahora en el capítulo 3, en el Salmo 3, y de lo cual ya el pastor Apaza nos mencionó en el segmento anterior. Sin embargo, David también supo reconocer sus pecados y pedir perdón a Dios con humildad y sinceridad. Por eso no solo fue un pecador, sino que fue un pecador arrepentido. Es la gran diferencia entre un grupo y el otro. Todos somos pecadores, pero no todos nos hemos arrepentido. Y de esto tengo todo un sermón que dura 2 semanas. En la serie El Camino a Cristo, capítulo 3. Allí hablamos de Esaú, hablamos de Jacob, hablamos de Judas, hablamos del faraón de Egipto y cerramos hablando de David. Busquen la serie Camino a Cristo en mi canal. Son 2 semanas de estudio que sé que les va a fascinar. Hay una enorme diferencia entre un Pedro antes de que Jesús muriera en la cruz y el Pedro después que Jesús resucitó. El uno no tiene nada que ver con el otro. Porque el pecador arrepentido es una nueva criatura en Cristo, Señor nuestro. Y ese es el David que nosotros queremos, del cual queremos aprender. El pecador arrepentido. Los salmos que se le atribuyen expresan su relación personal con Dios, su confianza en su misericordia,
su alabanza por sus maravillas, su súplica por su ayuda y su arrepentimiento por sus faltas. David fue una figura mesiánica que prefiguraba a Jesús. David fue el rey ideal que cumplió las expectativas del pueblo de Israel de tener un gobernante justo, sabio y piadoso que defendiera sus intereses y los condujera a la prosperidad. La promesa de Dios a David de mantener su dinastía para siempre se cumplió plenamente en Jesús. El Hijo de Dios e Hijo de David, que nació en Belén, la ciudad de David, y que heredó su trono para reinar sobre el pueblo de Dios con justicia y misericordia. Jesús se presentó como el Mesías davídico, que venía a establecer el reino de Dios en la tierra, pero también como el Hijo del Hombre que padeció la pasión y la muerte para resucitar al tercer día y sentarse a la derecha del Padre. Jesús es el nuevo y definitivo pacto entre Dios y el hombre, que supera y perfecciona la antigua alianza establecida con David. Queridos hermanos, más información con respecto a esta figura de Jesús en David. Puede encontrarlo en estos 3 sitios que presentamos en pantalla. Ahora quiero llevarlos al comentario bíblico adventista con respecto a este Salmo 3. Según el sobrescrito, el Salmo 3 fue compuesto por David cuando huía de su hijo Absalón. Abatido por la pena y el cansancio producido por la fuga, se detuvo con sus compañeros junto al Jordán para descansar unas horas. Fue despertado por la invitación de huir inmediatamente. A huir inmediatamente. Bien. El grupo de hombres, mujeres y niños debía cruzar en la oscuridad el río, profundo e impetuoso, pues los perseguían tenazmente las fuerzas del hijo traidor. Esta cita se encuentra en el libro Educación, página 160. En las horas más oscuras, tribulación y muy cerca del enemigo, David cantó este sublime himno de confianza en Dios. Mayor información en Patriarca y Profeta, página 802 y 803. Este salmo lleva el nombre de oración matutina. Es el clamor de un alma en peligro, de la tribulación que se alivia con el transcurso de la noche. Está estrechamente relacionado con el Salmo 4 que veremos el día de mañana, y a quien titularon los expertos oración vespertina.
Salmo que podría considerarse como una consecuencia del Salmo 3. Consta de 4 estrofas. Primero, versículos 1 y 2. El peligro presente. Segunda estrofa, versículos 3 y 4. El recuerdo de ayuda, el recuerdo de ayuda recibida en lo pasado. El espíritu trae al cerebro como Dios. Por eso el que olvida su historia corre el peligro de perderse. Así lo presenta Elena G. de White en su famosa cita. Ya la veremos ahora más tarde. Porque es importante que recordemos que no podemos olvidar cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y la segunda estrofa es exactamente lo que hace el Espíritu Santo con David, recordarle cómo venció en el pasado al león, a Goliat. Tercera estrofa, la sensación de seguridad en medio del peligro presente, versículos 5 y 6. Y la cuarta estrofa se encuentra en el versículo 7. La oración en busca del triunfo sobre los enemigos. La poesía concluye con una exclamación de confianza y una plegaria para que Dios bendiga a su pueblo, versículo 8. En medio de la poesía hay un cambio repentino y dramático. El cansancio y la depresión de la noche a la confianza y la fe triunfante de la nueva mañana. Se dice que durante las guerras religiosas francesas, los hugonotes del ejército de Condé cantaban este salmo cuando se hacía el cambio de guardia. Hasta aquí el comentario bíblico adventista. Pero seguimos estudiando, analizando el Salmo 3. En nuestra investigación encontramos que el Salmo 3 es un salmo atribuido al rey David y refleja una situación de angustia y persecución en la que se encuentra. A pesar de las circunstancias difíciles, el salmo muestra la confianza y la esperanza de Dios en Dios, de David en Dios como su protector y salvador. ¡Qué bueno! Esto es bueno. El salmo comienza con David describiendo la multitud de enemigos que se levantan en su contra y como muchos le dicen que no hay salvación para él en Dios. Versículos 1 y 2. Sin embargo, a pesar de la aparente desesperanza, David declara su confianza en Dios al afirmar: pero tú, Señor, eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Versículo 3.
Aquí David reconoce que su protección y honor provienen de Dios y que Él puede levantarle incluso en medio de la adversidad. Yo no sé si tú te encuentras ahora sin empleo. Yo no sé cuál es lo que ahora te abrume, pero sea cual sea, Dios puede levantarte de tu adversidad donde quiera que te encuentres. Cualquiera sea tu crisol que te esté calentando en este momento, pon tu confianza en Dios. Lee el Salmo 3, porque a lo largo del Salmo, David expresa su oración y su confianza en la respuesta de Dios. En el versículo 4 clama a Dios y le pide ayuda reconociendo que solo Él puede responder esta y responderá desde su monte santo. Solo Dios. Deja de llevarle tu problema al pastor. Deja de llevarle tu problema al anciano. Deja de llevarle tu problema a las autoridades de la iglesia. Dobla rodilla como David y te parará sobre el león. Debajo de tus pies estarán tus problemas. Él puede responder y responderá desde su santo monte. Solo Él puede ayudarte. David afirma su certeza de que Dios le escucha y le responde desde su santidad. Deja de estar confiando en aquel cheque que no te han dado o que esperas. El cheque mayor lo tiene Jesucristo. El Salmo continúa con David describiendo su tranquilidad y descanso en medio de la amenaza de sus enemigos. ¿Cómo puedo dormir tranquilo si mi casa está sitiada? Pero David encontró la forma de hacerlo. Aunque la situación es difícil, él declara que se acuesta y duerme confiado en la protección del Dios. Versículo 5. Este versículo es tan lindo, queridos hermanos. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David muestra una actitud de confianza y paz en medio de la adversidad, basada en su fe en Dios. El Salmo concluye con una afirmación de victoria y liberación por parte de Dios. David confía en que Dios le levantará y vencerá a sus enemigos. Versículos 6 al 8. Finalmente el Salmo cierra con una súplica para que Dios bendiga a su pueblo y lo proteja. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Desde un punto de vista teológico, el Salmo 3 nos enseña sobre la confianza y la esperanza en Dios en medio de las pruebas y persecuciones. David muestra que incluso cuando se enfrenta a un gran peligro, su refugio está en Dios y en su capacidad de cuidar y proteger. El Salmo enfatiza la importancia de poner nuestra confianza en Dios y buscar refugio en Él en tiempos de dificultad, sabiendo que Él es nuestro escudo y defensor. También nos recuerda que nuestra paz y descanso pueden encontrarse en Dios, amigo mío, incluso en medio de las situaciones más desafiantes, como lo es haber sido privado de libertad. En resumen, el Salmo 3 nos anima a confiar en Dios en medio de las dificultades
y a encontrar nuestra paz y descanso en Él. Dios nos enseña que Dios es nuestro protector y salvador, capaz de responder a nuestras oraciones y liberarnos de nuestras adversidades. Es un salmo que nos invita a tener una fe firme y una confianza inquebrantable en el poder y la bondad de Dios. Y a decir como dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La invitación es para que mañana nos acompañes a estudiar la segunda parte de esta poesía. Hoy hemos visto las 4 primeras estrofas en la oración matutina. Mañana veremos las estrofas que nos presentan la oración vespertina. Recuerda, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué lindo es saber que solo tú, Jehová, nos haces vivir confiado. En Jesús. Amén. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este segmento Vidas con Objetivos. Les esperamos mañana a la misma hora. Si usted tiene que salir a trabajar, queremos despedir a los que tienen que irse. Y nos quedamos con los que no tienen que salir. Tenemos 76 que no tienen que salir. Vamos a seguir estudiando con ellos el tema central de la mañana. Que está a cargo de nuestro presidente, el pastor Ted. Despedimos a los que tienen que partir y le decimos, el Señor les bendiga.